Estás escuchando Todas las Voces con Sixto Valdés y Pablo Oín. En la 530 somos Nuestra América. Somos Radio. Nos vamos a Rosario, la ciudad donde nació el Che Guevara, la ciudad cuna de la bandera argentina. Una ciudad maravillosa, con grandes compañeros, compañeras, con una actividad cultural maravillosa. Y allá también hay hermanos, compañeros periodistas bien organizados. Hay la cooperativa La Masa, que trabaja en radio, trabaja en diario de papel, en diario digital. Es un gran trabajo. Y un gran compañero y analista internacional es Pablo Bilski. Y con él vamos a conversar. Primero le damos el gran saludo acá a Sixto y Pablo. Mira, tu tocayo, un gran abrazo desde Buenos Aires hasta Rosario, Pablo. ¿Qué tal? Buen día para todas y todos. Buen día, Sixto. Buen día, Pablo. En principio, bueno, es un honor, un gusto, y estoy muy agradecido por poder sumar mi voz a todas las voces, ¿no? Es un gusto estar con ustedes. Bien, estamos sonando, Pablo, acá tu tocayo. Estamos sonando en muchas radios. En Bolivia también, en Causachuncoca, en el trópico de Cochabamba, y la señal la levantan también en muchos lugares de América Latina, así que es una buena oportunidad para, bueno, tus análisis sobre la región que siempre son tan interesantes, expandirlos un poco más lejos, ¿no? Es una oportunidad para poder profundizar. Te pedimos una mirada sobre este momento del continente, coronavirus, paralización económica, imperialismo norteamericano. Claro, hoy recién los escuchaba hablando de los médicos cubanos. Qué diferencia, ¿no? Estados Unidos en este momento está, y es como una noticia que queda relegada a un segundo plano por el coronavirus, que va a ser también el eje de la columna, ¿no? Pero en este momento no hay que olvidar que Estados Unidos está teniendo una presión militar, una amenaza militar como contra Venezuela, además del criminal bloqueo, además del bloqueo a Cuba. Hay barcos de Estados Unidos muy cerca de las costas de Venezuela, en medio de esto, y no nos olvidemos que Estados Unidos volvió, o sea, nunca la dejó la doctrina Monroe, esto de América para los americanos y Latinoamérica como patio trasero, pero a partir del gobierno de Trump, donde todo se sincera, donde todo se dice sin ningún problema, se lo dice, ¿no? Estamos en la doctrina Monroe, este es nuestro continente, porque bueno, para volver al coronavirus, ¿cómo encuentra el coronavirus a la región? Digo, el coronavirus nos permite a los analistas poner blanco sobre negro, poner las cosas en claro, permite ver los procesos políticos al desnudo, descarnadamente, pero digamos, el análisis tiene que ir por dos lugares. Primero, las acciones de cada gobierno contra la pandemia, que los pinta completo además, ¿no? Porque hay varios países que tienen dos pandemias que sufrir. O sea, una, el coronavirus, y otra, el gobierno, ¿no? A ver a cuál más asesina también, ¿no? Bueno, sabés, Pablo, que ese título nos lo dio Evo Morales acá en este programa hace un par de semanas. Dijo, Bolivia atraviesa dos pandemias, el coronavirus y el gobierno de facto de Yanine Áñez. Así es. Bolivia es uno Bolivia es uno de esos casos. Ecuador es otro de esos casos. Realmente lo que está haciendo Lenín Moreno, lo que ya venía haciendo Lenín Moreno, y lo que está haciendo es realmente criminal, es el adjetivo, ¿no? A veces en las escuelas de periodismo nos recomiendan no adjetivar mucho, pero en este caso hay un imperativo ético, ¿no? Que se sobrepone a eso, y Lenín Moreno es un criminal realmente, además de ser un arrastrado con relación al gobierno de Estados Unidos, las políticas que ha tomado. Por eso decía, por un lado tenemos las acciones de los gobiernos contra el coronavirus, pero por otro lado, cómo era la situación de los países latinoamericanos antes del coronavirus, y nos vamos a encontrar con una serie de ajustes neoliberales, con una serie de
exigencias del FMI, en el caso de Ecuador, Brasil, son muy claros, donde hubo recortes a la salud, ni hablar de, ustedes van a saber mejor que yo, desde el golpe de Estado en Bolivia, el gobierno usurpador, el gobierno ilegítimo de Bolivia, se acerca al Fondo Monetario y produce recortes, como toda la derecha, que ya estamos como cansados de decirlo, en salud, en educación, los jubilados, los descartables, ¿no? Esto es una expresión que hasta el mismo Papa usa, ¿no? El neoliberalismo designa a los descartables, ¿no? Y este coronavirus, por eso hay gobiernos que se asocian, que lo utilizan, que lo instrumentalizan al virus para cumplir con los planes que ya tenían antes de el virus, ¿no? Y estos planes, no temo en usar la palabra exterminio, de determinados grupos sociales, que son los que sobran en el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es para a lo sumo un 10% de la población, los demás suman. Entonces, a ver, ¿cómo estaba Latinoamérica antes del virus? Bueno, estaba, si yo la tengo que caracterizar, por un avance de la derecha neoliberal en el continente, un avance en algunos casos por elecciones, y en otros casos, como en Bolivia, por un golpe de Estado que no fue el primero. No hay que olvidar el golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff, con otras características, pero golpe de Estado al fin, el golpe de Estado en Honduras. Entonces así encontró a la región el coronavirus, que pone ahora todo en carne viva, pero además muestra cuáles son las verdaderas consecuencias de las políticas neoliberales, de considerar la salud como un gasto, de arrastrarse ante las imposiciones del FMI, y algo más profundo, porque no es una cuestión, los neoliberales hablan mucho de Estado, vieron compañeros de achicar el Estado, pero hay un concepto que es más amplio y más profundo que el Estado, y es lo público frente a lo privado, y el mercado que en situaciones de catástrofe realmente no solo no va a ayudar, sino que va a buscar la manera de hacer dinero con la muerte del pueblo. A eso se dedica el mercado, esa es la definición del mercado. Por eso es que no se puede mercantilizar la salud. Por algo, si nosotros vemos el ranking de los países que están peor, encabeza Estados Unidos, un país que siempre se ha caracterizado por tener una salud hipercomercializada, ¿no? Hipermercantilizada, pero sobre todo la salud, porque ustedes me dirán, bueno, todo en Estados Unidos lo maneja el mercado. No, pero la salud siempre ha sido una marca terrible de lo peor del sistema estadounidense. Entonces, bueno, ahora se muestran las consecuencias de estas políticas neoliberales, ¿no? Además, bueno, ¿qué hacen los gobiernos? Porque también se está discutiendo, bueno, si va a haber un cambio a partir de ahí, si va a haber un nuevo modelo de Estado. Mi posición en este sentido es que, bueno, sí, esto puede ser una oportunidad para un cambio, pero que los cambios sociales los hacen los pueblos, las mayorías, los colectivos, los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos de pueblos originarios. Ese es el actor social que produce el cambio. La pandemia te puede dar el contexto, pero el cambio lo produce, y bueno, y da la casualidad, lo digo irónicamente, lo de casualidad entre muchas comillas, que los pueblos ahora no pueden salir a la calle. No nos olvidemos que antes del virus había una serie de protestas contra los procesos latinoamericanos de derecha, ¿no? Que habían demostrado claramente y una vez más que podían llegar al poder, en el mejor de los casos, dejando de lado los golpes de Estado, en el mejor de los casos, utilizando las noticias falsas, utilizando lo que se llama
guerra judicial o lawfare, utilizando todo el poder económico de las corporaciones, pero les costaba mucho, una gran dificultad para sostenerse en el poder a estos gobiernos de derecha. Y quizás el ejemplo más paradigmático sea Chile. Por eso digo, no nos olvidemos cómo estaba Latinoamérica. Estaba en muchos de los países incendiada, con la gente en la calle, protestas en Colombia, protestas en Ecuador, protestas en Chile, protestas en Perú. Todo eso se cortó gracias al virus. Pero digo, incluso se había caído un gran mito, ¿no?, de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Digo esto, cómo se desbancaron un montón de mentiras neoliberales, pero el gran modelo, el gran paradigma, la mentira neoliberal hecho país, se llama Chile. Y no nos olvidemos, compañeros, me están escuchando bien, ¿sí? Perfectamente. Muy bien. No nos olvidemos que el gran mito chileno de esta, porque supuestamente los neoliberales le decían, te podían decir como argumento, no, en Chile funciona, porque uno le mostraba las cifras de que el neoliberalismo es para el 10% de la población, siendo muy generoso. O sea, no, en Chile funciona. Incluso turistas que viajaban a Chile, ¿no? Claro, veían una maqueta, ¿no? Uno a veces va a un país y ve, no ve el detrás de la escena. Y te decían, qué país organizado, qué lindo. Bueno, no olvidemos que ese bastión, yo creo que el último argumento, lástima que es una época en la que los argumentos no siempre son suficientes, ¿no? Porque los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos no utilizan argumentos y utilizan absolutas mentiras, ¿no? Pero el último argumento que tenía en la región y en Sudamérica el neoliberalismo se cayó a pedazos cuando estalló Chile. No nos olvidemos de todas esas protestas que estaban el pueblo en la calle antes de que llegara este coronavirus, ¿no? Y bueno, ¿cómo será el mundo pospandemia? Bueno, veremos qué sucede. Creo que es muy pronto para decirlo. Decíamos que sí, que hay una oportunidad de cambio, pero todo va a quedar en manos de los pueblos. Y en cuanto a la noción de Estado, que creo que es una de las cuestiones que está en discusión, bueno, permítanme una metáfora futbolera. El partido recién empieza, digamos, es muy prematuro, porque podemos hablar de un Estado fuerte. Yo les digo a ustedes, compañeros Sixto, Pablo, queremos un Estado fuerte, un Estado más presente, pero ¿en qué sentido? Porque la derecha ya instaló un Estado fuerte, pero para reprimir. Como bien dijo el compañero Evo Morales, la pandemia no se combate con tanques, con palos, pero claro, en Chile, en Perú, en Ecuador, aprovecharon que ya estaban militarizadas esas sociedades, ya estaban no solamente la policía, sino las fuerzas de seguridad en las calles para parar las protestas. Bueno, fueron remilitarizadas o recontramilitarizadas a partir del coronavirus. Entonces, queremos un Estado más fuerte, seguramente ustedes y yo coincidimos en esto, y en función de la patria grande que queremos volver a construir, queremos un Estado más fuerte, pero en el sentido de Estado de bienestar, un Estado que sea capaz de plantarse frente al mercado, que ya estamos viendo lo que el mercado hace en una situación humanitaria calamitosa como esta. El mercado sigue haciendo dinero, no le importa otra cosa, ni no hay que pedirle otra cosa, porque para eso está. Pero entonces, ¿podemos tener un Estado más fuerte en el sentido represivo o podemos tener un Estado más fuerte en el sentido de lo popular, un Estado que defienda los intereses de las mayorías y que tenga, y esto es lo más difícil,
y que tenga el suficiente poder político para ponerle un freno al mercado y a las corporaciones, que son las que tienen el poder. Ustedes saben bien clara la diferencia entre tener el gobierno y tener el poder. Entonces, un mercado que frene a las corporaciones, bueno, ojalá sea el resultado de esta pandemia, pero insisto, y con esto ya voy cerrando, el partido recién empieza, ¿no? Excelente, Pablo. Estaremos sábados a sábado con compañeros de la cooperativa La Masa. Contanos cortito todo el trabajo que están haciendo allá con El Eslabón, que es un semanario que sale los sábados. Tienen también la página web Redacción Rosario, tienen un programa de radio los sábados. Es una manera de reaccionar, o sea, una manera de actuar, una manera de responder. Siempre lo decimos en este programa, no tenemos ante los golpes, ante la mentira, la manipulación, la prepotencia de los gobiernos que usan la palabra, que usan los tanques, que usan las metralletas, que manipulan el mensaje. No podemos quedarnos con las manos cruzadas y con la boca tapada. Tenemos que actuar aún con creatividad, aún sin recursos económicos, materiales. Mira, Sixto, yo creo que en este siempre ha sido así, pero en este momento y con el daño que están haciendo, porque esa es otra pandemia, ¿no? Y esto no lo digo yo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas lo dijo claramente. Aquí también hay una pandemia de información falsa. El daño que está haciendo a la sociedad, que lo vienen haciendo, nosotros en la Argentina, bueno, con Clarín y La Nación, le vienen haciendo un daño a esta sociedad. Por eso hace que yo te agradezco lo que vos decís de la cooperativa. Sí, nuestra lucha junto con otros tantos medios alternativos es poder tener un contradiscurso al discurso hegemónico y al sentido común dominante que intentan imponer los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos. Otra voz, otra cosa diferencia, pero la diferencia es esencial, ¿no? Entre medios cooperativos, medios en manos de los trabajadores, medios en manos de los movimientos sociales. ¿Sabes cuál es la diferencia? Dicho así, muy, muy básico y muy claro. Los medios hegemónicos dicen que informan y encima dicen que informan objetivamente, ¿no? Dos mentiras. ¿A cuál mayor de las dos mentiras? La verdad que porque somos sujetos y nadie es objetivo. Lo que ellos no dicen es al servicio de quién dicen lo que dicen. Uno se da cuenta, es obvio, porque bueno, van a la embajada estadounidense, le bajan línea desde la CIA, las fuentes que tienen son los servicios, pero digo, esos medios siguen haciendo un daño muy grande a la sociedad porque no informan. Los medios de información, esos, los grandes, los corporativos, Clarín, La Nación, no informan, hacen unas tareas de lo que llamamos operaciones periodísticas y ejercen la manipulación de la información. El concepto que desde la masa y que de los medios alternativos, cooperativos, en manos de los trabajadores, el concepto, la noción de lo que nosotros partimos de información es totalmente distinta. La información es un derecho humano fundamental y es además un insumo fundamental, un elemento fundamental sin el cual la democracia funciona muy, muy mal, muy, muy mal. Los medios cooperativos, los medios alternativos son, además de la única posibilidad de informarse y saber la verdad y tener una distancia crítica hacia lo que pasa, son la única posibilidad de que la democracia funcione como tal y que no sea una palabra vacía y un concepto vacío, ¿no? Totalmente. Pablo Bilski, periodista de la cooperativa La Masa. Pablo, dejate
página o contactos con la cooperativa para que la gente pueda leerte y leerlos? Bueno, la página es redaccionrosario.com y bueno, el programa de radio es hoy a la tarde en Radio Universidad, que se puede escuchar por internet, y después, bueno, El Eslabón es una publicación en papel que sale hoy, pero quienes no están en Rosario pueden acceder a través del portal, que repito, redaccionrosario.com. Bien, un multimedios, pero cooperativo y del pueblo. Así es, así es. Eso de multimedios, no. Tendrían que tener cable, telefonía, internet, ¿no? Manejar. Nos falta manejar internet. Acá Pablo se pasó Pablo. Está bien. Bueno, pero un par de celulares tienen para moverse, así que cabe. Y sí, ya con 2 programas de radio y un semanario, entonces ya nos agrandamos y decimos multimedia, pero nos falta Ahí va. nos falta un poco, ¿no? Plurimedios, podríamos decir mejor. Podríamos decir. Bueno, un gran abrazo, Pablo. Estaremos trabajando con la cooperativa La Masa allá, no solo en Rosario, sino toda la provincia de Santa Fe, y un gran cariño para todos los compañeros ahí, hermanos y hermanas, periodistas, comunicadores, locutores, redactores, administradores de la cooperativa La Masa. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, ha sido un gusto y un honor sumar mi voz a todas las voces y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Pablo Bilski, periodista del Eslabón, desde Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Todas las voces.